Estamos escuchando a Sofía Viola. Vamos a seguir escuchando a Sofía en un ratito nada más. Esto es Alma Gitana, 13 minutos de la hora 11. Estamos en comunicación telefónica con Miriam Minoli de la Red Viva Punilla, vecina y amiga de la casa. Le damos aquí, abrimos micrófono y saludamos. Estoy con un ruido en la oreja, otra vez. Buen día, Miri. A ver, Buen a día, ver Gise, buen día, los sentados. cómo ¿Cómo estás. Se está estás? escuchando un poquito bajo. A ver, Ahí mejor, yo, mucho mejor, bien, mucho mejor. ¿Cómo estás, Miri? bueno, ¿Cómo fueron estos días después del 8? Tan significativos, ¿no? Y con tanto en el mundo movimiento entero, en el mundo en el mundo entero. entero, Sí, 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 hubo movilizaciones y en todas las capitales del mundo, en todas las ciudades, digamos, donde más, más se concentra gente, y en Latinoamérica, bueno, en Europa, en toda Europa, cada uno con su pedido de acuerdo a su forma, ¿no? A sus leyes. Y bueno, y en la Argentina, por supuesto, también se salió a manifestar mucha gente por lo que es Plaza de Mayo, Congreso, muchísima gente en las capitales y en todos lados. sí. Fue un día digamos, de conmemoración a la lucha de la mujer trabajadora. Y el otro día, bueno, que no se pudo salir al aire todo lo que habíamos hablado, poco hablamos de la realidad de nuestro territorio, cuál es nuestro pedido, cuál es el reclamo de que nos atraviesa a nosotros, que necesitamos un cambio de pensamiento desde los actores del Estado y también desde la sociedad. O sea, se necesita un cambio radical. Y el otro día hablamos de las leyes, ¿te acordás? Que tenemos la ley 26.485, que es la ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, tenemos la ley Micaela, que es la 27.499, que refuerza esta ley, Mm, digamos, que tiene que ver con la formación de los tres poderes del Estado para con la ley anterior que nombré, porque, bueno, un poquito siempre está bueno recordar a Micaela García, que fue asesinada a los 21 años por el violador Warner, que había sido liberado por el juez Rossi, sin haber leído ningún expediente ni ningún informe, donde ahí decía bien claro que él no estaba arrepentido, estaba preso por 2 violaciones. Y bueno, al no tener perspectiva de género, al no haber esto en el Poder Judicial, fue liberado y a los 2 días asesinó a Micaela García después de violarla. Ahí se hace la ley Micaela, donde se obliga a los poderes del Estado a tener esta formación, porque no es lo mismo trabajar con un delito ordinario, común y penal, que con un delito que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Hay hay que tomar otro tipo de, por ejemplo, un femicida tiene cadena perpetua, cuando una mujer va a declarar, hay puntuales cosas que se pueden preguntar y otras que no, o sea, todo tiene, entonces esta capacitación la tienen que tener los tres poderes del Estado, bueno, y ahí hay una falla en nuestro territorio, porque aún todavía no está 100% la formación en los poderes del Estado, si bien esta ley es desde el 2018. Después está la ley de protección y promoción a los derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, donde también dentro de eso está el pedido, ¿no?, de respeto a esta ley, porque cuando hablamos de femicidio, hablamos de niños que quedan huérfanos, niñas que quedan huérfanas, y bueno, ¿y qué se hace con esos niños? ¿Se respeta la ley integral de niñez? No. Pero ahí tenemos 3 leyes hermosas, pero que aún no están ejecutadas. mm, El Poder Legislativo legisla, hace estas leyes, las forma con trabajo, con debates, pero después el Poder Ejecutor es el Poder Ejecutivo, que debe claro. aplicar la ley dentro del Estado, nacional, provincial y local. O sea, deben ir bajando, ¿no?, de nacional a provincial,
a municipal, que el otro día hablábamos de ausencia Sí. del Estado, pero hoy podemos cambiar. Creo que hablando con compañeros, con compañeros puntualmente de Red Viva, hablábamos que en realidad no está ausente el Estado. Si nos fijamos bien, miramos fino, el Estado está presente. Hay un polo de la mujer, hay un poder judicial, por ejemplo, en Cruz del Eje, que hablamos de lo local puntual, ¿no? En todo lo que es Punilla tenemos Cosquín, tenemos ministerios provinciales de derechos humanos, el nacional también funciona en la provincia, pero eso que está, esa presencia precaria, aún no es suficiente para este cambio que estamos pidiendo, por eso se sale a la calle todos los 8 de marzo, después los 3 de junio para el pedido Ni Una Menos, el 25 de noviembre, donde se conmemora justamente el Día de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Cada vez las manifestaciones tienen otra connotación, porque vamos avanzando, vamos cambiando, evolucionando, pero de todas maneras, de la misma manera nos siguen matando igual, nos siguen violando igual. Hablamos también de esta violación que se hizo grupal en Palermo, Sí. que justamente impresionó porque, bueno, fueron atrapados in situ, en el momento que la estaban abusando, violando, Con, perpetrando a esta chica. con Pero ¿qué hubiera pasado si testigos. la chica Sí. golpeada, violada, llegaba sola, ya sea a un hospital o a una comisaría? No iba a ser tan fácil que estas 6 personas estén presas. Entonces, y el delito era el mismo. Entonces, bueno, todavía falta tocar esa fibra y también falta el compromiso. Después hay una ley que no nombramos Sí, tenías algo, casi nunca, eso. O había una algo ley. nuevo, ¿no? Que ibas a comentar también. Sí, la ley no es nueva, eh, es del 2016, del 2017, que es la ley de víctimas, la ley de derecho de las víctimas, que es la 27.372, que es el derecho de las víctimas en poder ser escuchadas en todo un proceso judicial. Esa ley es muy importante porque, bueno, les da voz a las víctimas. O sea, fíjate que dentro de las leyes tenemos que seguir haciendo leyes porque las leyes todavía no son respetadas. Quizás solo con dos, con la de erradicación de la violencia hacia la mujer y la ley de protección integral a las niñas y adolescentes, con eso haríamos un montón. Pero no, se sigue tratando de buscarle la vuelta, entonces se hace otra ley, que bueno, es la ley Micaela, por lo que sucede con Micaela García, pero después está la ley de víctimas, que es muy interesante, la vuelvo a decir, 27.372, donde se le da el derecho a las víctimas a ser escuchadas, la voz y la obligación del Poder Judicial a respetar esta ley. El tema donde fallan las leyes también, en un análisis que estábamos haciendo con este compañero de Red Viva, es que también las leyes no aclaran de dónde va a salir el recurso económico para estas leyes. Tanto la ley Micaela como la ley de víctimas no aclara bien de dónde saldría el recurso económico para poder poder ejecutar estas leyes. Entonces, bueno, no dice nada acá, no, busco en la ley, a ver, yo me pongo en el lugar del poder ejecutor, y dice acá no dice nada, entonces, ¿qué sé yo? No tengo plata para esto, como es la respuesta de cada estado, tanto el provincial, el nacional, y especialmente los municipales, que es la problemática que tenemos en la Argentina, porque por más voluntad que ponga un Estado nacional y un Estado provincial, si el municipal mira para otro lado, no hay nada que hacer porque la problemática está en el territorio, en lo local. Claro. Entonces los pantalones, las polleras, las cartas sobre la mesa, la tienen que poner los estados locales. En San Marcos no existe, no hay. El recurso que tenemos en San Marcos es el Polo de la Mujer en Cruz del Eje, el Poder Judicial, y hay una unidad judicial donde se atienden denuncias dentro de la comisaría, que trabaja directamente con el Poder Judicial las 24 horas, donde, bueno, asisten inmediatamente una denuncia sobre violencia de género, pero todavía no nos es suficiente. Hay que llevar mucha prueba, hay que estar mucho atrás. Todavía lo importante es la red de acompañamiento que acompaña a una mujer que va a denunciar, porque si la dejamos sola, queda como a la deriva, no le hacen un seguimiento personalizado. Entonces, bueno, eso es lo que falta. Eso es... Un cambio de conciencia, ¿no? sí, sobre todo, ¿no? Como bien vos decís, están un montón de leyes lindas y falta lo fundamental.
Y sí, que es ejecutar a las leyes y también poner un recurso, que los estados pongan en agenda, pero no solamente en agenda con palabras, sino hay que poner dinero ahí para pagar a los profesionales, porque un equipo integral que acompaña a una víctima de violencia de género, una mujer golpeada o violada, no vamos a decir violencia de género, pues es una palabra que se usa tanto que después no queda claro qué es, ¿no? Es cuando a una mujer recibe algún tipo de abuso por el hecho de ser mujer, ya sea ser golpeada, sometida psicológicamente o económicamente o abusada sexualmente. Entonces, cuando una mujer va a hacer esta denuncia, a veces principalmente se necesita un patrocinio, un abogado que siga el expediente, porque realmente no hay un recurso económico de parte de una denunciante para esto. Es muy difícil, lo mismo pasa con el abuso sexual en las infancias. Entonces, ahí se pierde, porque la mujer, con toda la problemática que acarrea todo esto, también no puede hacerse cargo de su expediente, no tiene los medios, a menos que sea abogada, no lo puede hacer. Y ahí se pierde, porque el Poder Judicial no hace un seguimiento personalizado. No, y si fuera abogada tampoco, ¿no? Porque Tampoco, ¿qué le tampoco. estamos pidiendo en ese momento aparte? Claro. Entonces ahí es donde ese recurso no está. Entonces un equipo integral que acompañe a una mujer, una niña, un adolescente a poder denunciar algún tipo de abuso que está sufriendo, necesita también un actor legal, ese abogado, esa abogada, que pueda acompañarla y darle esa seguridad que necesita para no caer de vuelta en manos del perpetrador, porque es muy fácil como se da vuelta todo. Una mujer tarda años en hablar, si es que habla. Son muy hábiles los violentos machistas, porque aún todavía, no sé, un tipo que comete un delito como golpear a una mujer, amenazarla de muerte, romperle, no sé, la casa, entrar por, no sé, por una ventana, violentar a ese tipo no va preso, aunque es un delito, porque es un delito, pero no va preso. Entonces, como todavía no va preso, ¿qué sucede ahí? Bueno, la víctima queda a merced de este perpetrador, porque tiene impunidad, porque también no hay un seguimiento legal, porque todavía no hay recursos en el Estado y tampoco hay voluntad. No hay voluntad de poder hablar con las actoras que estamos trabajando en territorio, que somos las mismas que sufrimos la violencia, pero que nos tenemos que agrupar porque no queremos que nos golpeen, no nos violen, no nos maten. Aún todavía no hay un diálogo, no nos llaman a dialogar los estados, especialmente los poderes ejecutivos. Acá, particularmente en San Marcos, nos han llamado alguna vez, bueno, para pedirnos alguna explicación. Hablo del intendente que está ahora en César Rivera, algún momento con el Poder Legislativo, con algunas concejalas cuando queríamos armar una feria feminista que aún funciona, pero para armar esa feria nos han pedido muchas explicaciones. Sí, no un la acompañamiento, un sino montón. explicaciones que teníamos que no la podíamos creer. Entonces, como todavía nos ven como el enemigo, no sé cómo nos ven, o quizás las locas que gritan, no lo sé, la verdad que no sé qué hay adentro de esas mentes, pero como todavía no se nos llama al diálogo para poder accionar y hacer políticas públicas concretas para esta problemática, para que una mujer tenga un recurso y no vuelva a ser golpeada 1000 veces por el tipo y poder llegar a tener un poco de justicia cuando ya la golpeó años. Sí, ¿no? y muy, muy interesante esto de pensar en el pueblo que uno está, o sea, ver cuántos relatos hay acá, ¿no? Que no llegan a resolverse, cuántas situaciones confusas pero violentas donde se ha denunciado pero no pasó nada, ¿no? Hay muchas historias lamentablemente. No es difícil recordar, ¿no? Y que cada vez son lamentablemente más semejantes
a las historias que uno escuchaba que sucedían lejos en la ciudad, ¿no? Esta cosa de, che, pasó un vehículo, Sí, nos sacaron fotos, todas esas cuestiones también, ¿no? Que no llegan sí, 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 a sí. demasiado, pero que tampoco llegan a nada, en el sentido de, bueno, a ver, ¿qué se investigó? ¿Qué se hizo? ¿Qué sabemos? Nada. Sí, no, Y no queda en nada porque, bueno, justamente es lo que hablamos, no hay un recurso todavía palpable, ¿no? Es una cosa todavía que está muy en el éter, muy así, queda muy, no está, no tiene una base, sí, no no hay tiene una consistencia. formación. Sí, Claro, no tiene consistencia porque, bueno, está bien. De hecho, hasta las leyes no dicen de dónde va a salir el recurso. Entonces, el Poder claro. Judicial, el Poder Ejecutivo se agarra de eso y dice, no tengo plata para esto. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, tampoco hay una voluntad de dar vuelta a la cosa, ¿no? De decir, bueno, no, esto realmente es una problemática de mi pueblo, de mi gente, son las mujeres de mi comunidad las que tienen miedo, son las mujeres de mi comunidad las que son golpeadas o amenazadas. Entonces, ¿qué hacemos? Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de estrategias. Otra cosa que pasa con el Estado es que no tiene todavía esa estrategia. Pero bueno, porque no está el recurso. Y lo poco que hay, dos o tres profesionales o mujeres trabajadoras en el polo de la mujer, no pueden dar abasto con los cientos de casos que les llegan al mes. Es imposible, porque el polo de la mujer de Cruz del Eje también trabaja con la localidad de Cruz del Eje, bueno, y todo lo que es el departamento de Cruz del Eje. Mm. No atiende San Marcos nada más. Por Ahora, eso, sí, perdón. sí, no, No, que decime. quizás sea media ingenua mi observación, Sí. pero también es un círculo vicioso, ¿no? Porque si porque no hay recursos no se atiende correctamente, o sea, en estos casos, Uh-huh, preocupantemente, las distintas uh-huh. situaciones denunciadas, eh, en este caso, por la mujer. Entonces tampoco hay una fuerza, ¿no? De parte de los municipios que hagan accionar, activar, sacudir, ¿no? Que esos fondos empiecen a llegar. No sé, quizás por eso digo, por ahí es muy utópico lo que pienso, pero a veces me da la sensación, pasa en distintos ámbitos, pasa en el ambiente educativo, cuando a veces se dice, che, Sí, pero ¿por qué al final, qué sé yo, es tan difícil la participación o de los padres, las reuniones, o eso que se estaba formando de juvenil para traer talleres, no sé? Y dicen, no, pero lo que pasa es que desde arriba tal cosa, pero bueno, no es medio un círculo donde dejamos, claro. Sí, nos sí. dejamos estar también, porque entonces si de arriba no sucede, de abajo tampoco, del medio, y finalmente lo que pasa es que se logra algo que, bueno, que está muy establecido, que bueno, ¿para qué? No se puede hacer nada, ¿no? Y vuelve a ganar eso. Nada, Claro, y queda ahí eso ahí, pero los delitos se siguen cometiendo a claro, diario. lo que pasa es que una fuerza, una energía en movimiento que uno quisiera ver, aunque no hubiera, aunque no esté concretado los fondos suficientes, aunque sea ver la preocupación, la atención, porque porque si no también pasa muchas veces, así como están las leyes y no se cumple, también muchas veces están los fondos y no se cumple. Entonces, Sí, nada, es totalmente. como es una cosa chiquitita, ¿no? La que ahí por ahí estoy metiendo, pero que me parece que no puede faltar y que falta, ¿no? Falta, bueno, falta esa cosa del compromiso de los estados municipales y esa cosa de la gestión, ¿no? De ir, de interesarse, no sé, levantar un teléfono, ver qué, mirar un poco la ley. eh, eh, Digo, de todas las leyes que no se cumplen, el principal actor que no cumple las leyes es el Estado, que es la parte del Poder Judicial, y eso también llama muchísimo la atención. Si vos ves las dos leyes principales, que es la 26485 y la 26061 de niñez y adolescencia, ambas leyes, como son medianamente nuevas, hablan de la promoción
de la promoción de esto. ¿Y quién tiene la obligación de promocionar todo esto? El Estado. Recorrer los barrios, caminar, contarle a la gente de qué se trata, cuáles son los recursos, a dónde recurrir. Es interesarse también por la comuna, ¿no? Es darle a las mujeres, en este caso, una herramienta de decir, uy, no, acá hay un Estado que me está cuidando, me está diciendo, bueno, que cualquier cosa, puedo ir acá, puedo ir allá. O sea, promocionar esto de lo cual estamos hablando, porque un poco nosotras estamos hablando de esto, pero hay gente que ni siquiera lo sabe, que no llega, que no se interesa o por su propia vida no pueden. Además, toda esta problemática es mucho peor cuando una mujer está en una situación de pobreza, ¿no? Claro. De extrema pobreza, porque bueno, entonces ahí entran otras cosas en juego, y la vulnerabilidad bueno, es inmensa. Por eso es que la responsabilidad hoy en día de la violencia hacia las mujeres es netamente del Estado, netamente del Estado. El Estado es el actor principal de esto, es el que tiene que intervenir para cambiar a la sociedad, porque decimos, sociedad y Estado deben cambiar para que esta problemática empiece a tener un cambio. Perfecto. Pero el Estado es el principal responsable, porque es la desidia del Estado, la precariedad del Estado para con la problemática de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, es muy obvia, y hasta que esto no cambie, hasta que el Poder Ejecutivo no ejecute, con eso va a seguir igual. Y seguiremos protestando, seguiremos manifestándonos, seguiremos trabajando en red, seguiremos trabajando en organizaciones civiles, pero está buenísimo que algún día el poder del Estado llame a los actores que trabajan en la comunidad a un diálogo y a armar estrategias de acción, ¿no? Totalmente. Bueno, Miri, para ir cerrando, me gustaría quedarme con la imagen de esta última movilización, la imagen, que son muchísimas imágenes, y cada uno como puede, porque, bueno, el que estuvo participando en alguna de estas movilizaciones, bueno, tendrá entonces ese momento, ¿no? Para recordar. Otros, bueno, de mirar un poco en lo que son las noticias. Veía fotos de, por ejemplo, en España, mucha movilización también, apoyando y pensando a las mujeres ucranianas, por ejemplo, ¿no? Para mencionar Sí, algo. No sé cuáles fueron sí. las consignas este año, si hubo una, varias, que sabemos que también a veces son consignas que se parecen a los nombres, ¿no? De los días internacionales, donde, bueno, es un intento, es un decir, bueno, vamos por este lado, es un nombre. Finalmente, lo importante es lo que estamos, bueno, es todo esto de lo que estamos hablando y la movilización en sí, ¿no? Pero no sé si tenés Uh-huh. algo ahí para contarnos, sea de Córdoba, acá San Marcos o de donde fuere, de lo que hayas visto vos. Mira, lo que me emocionó mucho las concentraciones bueno, más que nada lo que fue las mujeres que pararon en su día laboral, ¿no? Es decir, no, hoy no trabajamos, es la lucha de la mujer trabajadora en conmemoración a porque es el 8M, ¿no? Las obreras que murieron ese día. Entonces, es como más eso, se apuntó ahí, ¿no? A decir, bueno, este es nuestro día donde paramos, donde pegamos el grito y cada uno con la misma problemática. Lo que sí, pidiendo justicia por mujeres asesinadas, víctimas de femicidio. Y bueno, y acá en lo local, especialmente seguimos pidiendo justicia por Cecilia Basaldúa, un Mm. caso de femicidio de Capilla del Monte, que aún no hay respuesta, donde los padres, la madre y el padre de Cecilia son impugnados por el Poder Judicial, no tienen todavía, Donde no hay respuestas eh, y hay tantas pruebas, ¿no? pero sí, y bueno, y acá es impresionante también, esta familia Basaldúa acompañada por el movimiento de mujeres, porque si no estarían solos en esto. Mm. Y también no nos olvidemos de nuestra compañera Flavia Zaganía, seguimos pidiendo justicia para Flavia y su hija, la absolución en sus 23 años de condena injusta,
Bueno, seguimos pidiendo justicia por Flavia, y bueno, y por todo todo lo que no es resuelto, podríamos nombrar un montón, ¿no? Si bien cada caso es impresionante, cada caso nos conmueve, cada caso nos moviliza, hay, hay mujeres que han marcado, ¿no? Que nos marcan, que con su sufrimiento o la pérdida, en el caso de Cecilia, o su lucha personal, es una lucha de todos, porque Flavia somos todas, cada una de nosotras, Cecilia somos todas. Entonces, no puedo recordar ahora el caso de la bombera que se suicidó de 26 años, que había sido abusada, sí, por no tengo, por pero bueno, son marcadoras, ¿no? No quiere decir que los demás no sean importantes, ¿no? Todavía no sabemos nada de Tehuel, pero todo es importante. Pero hay mujeres, hay casos que nos marcan el camino, ¿no? Que es tan impresionante la impunidad o tan aterrador la forma que fue asesinada, violada, ahorcada, estrangulada, tirada en un basural, que es algo que no se puede creer, que si lo decís se te caen las lágrimas. Yo lo digo y me conmuevo. O una compañera que por denunciar el abuso a su hija termina condenada a 23 años de prisión con una ratificación de su condena. Eso es algo que nos conmueve, especialmente a nosotras, porque cada una de estas mujeres podríamos ser nosotras. Tranquilamente podríamos ser nosotras. Entonces nos mueve todo eso, que me parece que lo que nos falta también de parte de los varones es lograr esa empatía, ¿no? Que el varón logre esa empatía, que entienda y se conmueva como nosotros. Pero hasta que, vos me decías algo especial, bueno, yo marco, ¿no? Que todavía seguimos pidiendo justicia por Cecilia, por Flavia, seguimos pidiendo que cambie los tribunales de Cruz del Eje de Cosquín, que son absolutamente patriarcales, y bueno, y eso es muy conmovedor. Yo ya me quiebro porque en esta parte, bueno, nos toca una fibra, y uno parece que está enojado, que se lleva el mundo por delante, pero en realidad simplemente tenemos miedo, simplemente estamos pidiendo justicia por compañera y por también nuestras niñas, y bueno, nada, simplemente es ser escuchada por el Estado, que es hoy el actor principal de esta problemática. Totalmente. Bueno, quiero agregar nada más el nombre, Luana Ludueña, por el caso, ¿no?, de abuso de Diego Concha, jefe de Defensa Civil, fue de la provincia. Sí, Defensa Civil. Manejo del fuego. No, Defensa Civil, sí. Sí. Bueno, Miri, esperando que se haga justicia, terminó suicidándose, y es muy común esto. Triste. Es algo que se repite y muy común. Bueno, Gise, gracias por el espacio, como siempre. Por favor, gracias a vos, y un abrazo enorme, y que disfrutes mucho este día que está a pleno, ¿no? Es un hermoso día muy, muy hermoso acá en San Marcos Sierras. Gracias, Miri. Gracias, Gise, un abrazo fuertísimo para vos también. Hoy puede ser un gran día.